Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy en nuestro encuentro de Medio Ambiente 2020. El año pasado, en agosto del año pasado, realizábamos nuestro encuentro de Medio Ambiente que giraba en torno a las expectativas de la COP25, donde Chile tenía la presidencia y donde se esperaba celebrarlo en nuestro territorio. En ese momento Chile ya estaba comprometido con ciertas metas en temas medioambientales y había una gran expectativa de parte de toda la sociedad. Hoy día ha pasado mucho desde esa fecha. Hemos tenido el año pasado, en octubre, hace un año ya, el llamado estallido social. Después ya comenzó este año la pandemia, con todas las graves crisis que conocemos. Y hoy día estamos muy expectantes frente a qué nos espera y cómo podemos cumplir esas metas en que ya estábamos encaminados. Sin duda que el impacto de la crisis ha sido enorme y seguirá siéndolo, lamentablemente, con un fuerte impacto en las economías, en el empleo, y todos los países están alineados y dirigidos hacia una reactivación sostenible. Unos más, otros menos, en Europa con grandes compromisos. En Chile podemos decir hoy día que estamos encaminados con una ley de cambio climático. El Ministerio de Medio Ambiente ha presentado en estos días la estrategia a largo plazo del clima. Hoy día conocemos que las energías renovables en Chile llevan un gran avance. Estamos adelantados en 5 años en el cumplimiento de esas metas. Tenemos un plan importante de descarbonización y así, estamos encaminados, pero todavía nos falta mucho por hacer. Hoy día vamos a conversar en este encuentro sobre las inversiones sostenibles para construir respuestas resilientes frente a la crisis ambiental. Tenemos importantes panelistas con nosotros, a quien vamos a saludar a continuación, pero primero vamos a ver un video introductorio que ha preparado el equipo del Pacto Global para situarnos en el contexto actual. La pandemia del COVID-19 ha generado la mayor crisis del siglo XXI hasta el momento. Con un recuento de más de 31 millones de infectados en el mundo, la crisis sanitaria mundial ha generado efectos e impactos que no tienen precedentes. En la actualidad, los esfuerzos a nivel mundial se centran en encontrar una vacuna que pueda paliar la propagación de esta enfermedad e impulsar la economía a nivel mundial. No obstante, todas las estadísticas apuntan a que el siglo XXI vivirá una nueva crisis, la crisis climática. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, es necesario que nos preparemos para la siguiente crisis, antes de que sea demasiado tarde. El COVID-19 ha develado claramente la necesidad de prepararnos para un mundo gravemente impactado por los efectos del cambio climático. Epidemias, inundaciones, tormentas, sequías, incendios forestales se volverán más frecuentes y graves, afectando a miles de millones de personas cada año. Con la crisis COVID-19 y los recientes desastres climáticos, se ha mostrado que es necesario invertir en la preparación desde ahora. Las opciones son claras: demorarse y pagar los costos de no estar preparados o planificar y prosperar en próxima respuesta a la crisis climática. Desde 2015, el mundo tiene un proyecto ambicioso para el desarrollo internacional en la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible. Entre los compromisos que se adquirieron se incluye proteger el medio ambiente frente a la seria degradación que sufre el planeta. Entre los ODS impactados en esta temática se encuentra el ODS 8, sobre el trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 10, relacionado a la reducción de las desigualdades, el ODS 13, sobre acción del clima, y por último el ODS 17, el cual está altamente interconectado con todos los demás objetivos, que habla sobre generar alianzas para lograr los objetivos. El prepararse tiene un costo económico que ciertamente lo vale, tanto en términos de vidas humanas como de ventajas económicas. El construir resiliencia a los impactos climáticos puede llegar a costar entre 140 a 300 billones de dólares anualmente para el periodo que comprende hasta el año 2030. Por otro lado, el alcanzar estándares mínimos de la Organización Mundial de la Salud para la preparación de futuras pandemias requerirá hasta 3.4 billones de dólares por año. Estas cifras son pequeñas comparadas con el costo de no estar preparados. En efecto, los desastres naturales ya cuestan cientos de billones de dólares anualmente, y con una baja a 2 grados Celsius en la temperatura del planeta, según el Foro Económico Mundial, se estima que los daños por el cambio climático puedan alcanzar los 69 trillones al 2100.
Los ODS se incorporan con mayor frecuencia en agendas públicas y muchos países están dando pasos a una financiación más verde. Según la Secretaría General de Naciones Unidas, para la obtención de los ODS se necesita una importante movilización financiera, un total de 11 billones de dólares para el periodo de 2015 a 2030, es decir, aproximadamente la producción total de la economía norteamericana en un año. A medida que los países trazan estrategias para reactivar y recuperar la economía, los líderes políticos se enfrentan a un momento decisivo para adoptar e incentivar inversiones que nos preparen para desastres y futuras crisis. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París son algunos ejemplos de contribuciones que buscan bajar las emisiones que tienen un efecto en el cambio climático y la temperatura del planeta. De acuerdo a la OCDE, ha habido un crecimiento considerable del financiamiento climático en la región de Latinoamérica, aumentando un 21,5% en 2017 respecto al año anterior. Por su parte, Chile es un país rico en recursos, sin embargo su economía tiene un nivel limitado de diversificación tanto en términos de actividades como de mercados. Nuestro país está considerado como el mayor productor y exportador de cobre del mundo. Desde 2011 a 2014, una baja en el precio del cobre produjo una baja en el crecimiento económico. Y aunque el país se mantuvo relativamente mejor que sus pares vecinos, el ciclo de vulnerabilidad a los commodities continúa. Considerando los datos anteriores y en el marco de trazar planes y medidas de reactivación para la recuperación económica post-COVID-19, es relevante tomar en cuenta cómo se llevará a cabo la reactivación a través de inversiones públicas o privadas, de modo que se realice de forma sostenible. De hecho, en el país ya se pueden apreciar efectos del cambio climático, como la escasez y necesidad extrema del cuidado del agua, el aumento de sequías, disminución de las precipitaciones, las marejadas y el alto nivel del mar, y que además de preexistentes a la crisis del COVID-19, se combinan generando impactos negativos a las personas y comunidades. Chile se encuentra en un momento crucial. Además de reactivar la economía, debe aprovechar de incentivar y preparar los cimientos de resiliencia y respuesta efectiva para prevenir y mitigar los futuros efectos de la próxima crisis humanitaria, provocada por nuestro impacto en el medio ambiente. El Pacto Global fue mandatado en el año 2015, después que se lanzara la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para articular la contribución del sector privado. Hoy día estamos a 10 años del plazo que se había impuesto esa agenda, y sin embargo, en muchos aspectos hemos retrocedido alrededor de 20 años. Por lo tanto, el desafío es enorme. Y en este tema, en la protección del medio ambiente, es aún mayor, porque debemos dar respuesta, en primer lugar, al problema sanitario, a los problemas sociales y simultáneamente al problema medioambiental. Hoy día vamos a conversar entonces de inversiones sostenibles para construir estas respuestas que necesitamos frente al impacto de la crisis. Invitamos entonces a nuestro expositor, Axel Christensen. Muchas gracias, Axel, por estar hoy día con nosotros. Axel tiene más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Actualmente es director de estrategias de inversiones para América Latina en BlackRock, la mayor administradora de fondos del mundo. Anteriormente ha ocupado diversos cargos en Cruz del Sur, Moneda Asset Management, AFP Cuprum y Citi. Es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile y tiene un MBA de la Universidad de Stanford. Axel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Adelante. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias al Red Pacto Global y a todos los panelistas que me van a acompañar hoy por la oportunidad de poder compartir con ustedes la visión desde una tribuna bien definida de inversionista. Voy a pasar acá a compartir con ustedes mi presentación y de alguna manera definir o darle algunos detalles respecto a cómo la inversión sostenible se está volviendo cada vez ya no un asunto de cuidar el planeta, que ciertamente es importante, o digamos de expresar nuestros propios valores al momento de considerar temas financieros, temas de inversiones, sino que se ha trasladado al proceso mismo,
de la creación de valor, de la adecuada gestión del riesgo que todo inversionista tiene que tomar en cuenta. Entonces, como saben, al momento de hablar de inversión sostenible, los inversionistas nos enfocamos en tres ejes, en tres dimensiones. Lo que tiene que ver con aspectos medioambientales, que pueden considerar desde eficiencia en el carbono, la gestión de desechos. Ciertamente también la dimensión social, muy importante, que ha tomado cada vez una relevancia mayor, que van desde entender cuál es la cultura corporativa, la gestión de talentos, que incluye temas como inclusión y diversidad, relación con las comunidades, y algo que quizás es más cercano al quehacer de los inversionistas, que son las buenas prácticas de gobernanza corporativa, que tienen que ver cómo se gobierna la empresa, situaciones de propiedad, cuáles son los derechos que accionistas minoritarios tienen en una empresa, etc. Estas tres dimensiones no son dimensiones que son nuevas al momento de invertir. La verdad es que ya por varias décadas, un grupo al comienzo más bien reducido de inversionistas quisieron, a partir de sus valores, trasladarlos a sus procesos, a sus decisiones de inversión. Entonces, en los 60 ya, en los 70, vimos cómo universidades en países desarrollados, al momento de confiar en administradores profesionales como BlackRock, nos indicaban con instrucciones muy precisas el querer excluir ciertas industrias, las que fabricaban armas típicamente, o incluso ciertos países. Durante los 70, 80, muchos inversionistas, fondos de pensiones, por ejemplo, restringieron sus inversiones en Sudáfrica por el régimen político de apartheid que ahí existía. Entonces, si miramos un poco cómo se han venido considerando las inversiones sustentables, tienen un comienzo, digamos, muy identificable en una expresión de los mismos dueños o ahorrantes de sus propios valores. Ahora, ahí las consideraciones eran típicamente morales, éticas, eran los propios clientes los que definían eso, y al momento, digamos, de abordarlo desde una perspectiva netamente financiera, al momento, y dado que muchas de estas instrucciones incorporaban restricciones, lo que se observaba era típicamente tenía alguna incidencia en la rentabilidad. Si bien no era muy profunda, se observaba con cierta consistencia que había un efecto negativo en reducir la rentabilidad que uno podía conseguir. Dejar fuera, por ejemplo, inversiones en la industria del tabaco, o en algunos países, por ejemplo, tenía ese resultado. Ahora bien, ¿qué ha pasado desde esas décadas, de los 60, de los 70 hasta ahora? Este enfoque basado en los valores se ha ido trasladando hacia un enfoque en el valor mismo, en el proceso de creación de valor. Y es aquí donde, nuevamente, inversionistas financieros, como el caso de BlackRock, en nuestro rol de ser gestores que tenemos una responsabilidad fiduciaria, actuamos a nombre de fondos de pensiones, de bancos centrales que nos confían sus recursos, de personas al final de cuentas. Ya no se trata solamente de mirar esto desde una perspectiva de cuáles son esos estándares éticos, que por cierto son importantes, pero entender desde la perspectiva que una inversión no está siendo completa si no estamos considerando estas dimensiones. ¿Y a qué nos referimos? Al proceso mismo de inversión en cuanto a los retornos. Y aquí es interesante compartir con ustedes, hemos hecho análisis de contrastar cuál es el resultado financiero, la rentabilidad de estrategias que consideran elementos de sustentabilidad, que invierten, sobreponderan los recursos destinados a empresas que lo hacen bien en el cuidado del medio ambiente, que tienen una mayor conexión con la comunidad en la cual están insertas, ciertamente que siguen buenas prácticas de gobiernos corporativos.
Y empezamos a contrastarlo con estrategias de inversión que eran agnósticas respecto a estos principios. Y quería compartir con ustedes algunos de los resultados en un elemento tan central como para un inversionista como son los retornos. Y las respuestas de este estudio fueron bastante sustantivas. Desde que ese efecto, de alguna manera, negativo de restar rentabilidad ya no existe en el peor, entre comillas, en el peor de los casos, el incorporar estos elementos es neutral respecto a no incorporarlos, pero quiero que fijen su atención en las barras más a la derecha. Nuestra experiencia, en la evidencia que hemos podido recoger es, al invertir en países desarrollados y emergentes, el resultado es mejor. Voy a entrar un poquito más en detalle de por qué puede ocurrir aquello, pero ciertamente ya la evidencia en rentabilidad es suficientemente favorable a considerar elementos de sustentabilidad. Pero un inversionista no solamente se fija en la rentabilidad, también tenemos un mandato de gestionar los riesgos. Y es aquí también donde es cada vez más relevante. Y al momento hoy día, por ejemplo, de ver los efectos del cambio climático, creo que el video que acabamos de ver lo ilustra muy bien, ya no es necesario solamente quizás mirar el daño en la fauna, mostrar ahí un oso polar que cada vez se ve confinado en un glaciar cada vez más reducido, o mirar, digamos, la cantidad de botellas de plástico que hay en el océano y que pone en riesgo, ¿no es cierto?, a la fauna y flora marina. Ya podemos empezar a incluir gráficas que directamente tienen relación con la inversión. Ya son las empresas las que tienen que considerar de manera seria este tipo de riesgos. Comparto con ustedes un estudio, o los resultados de un estudio que hicimos con una consultora especializada en cambio climático, que nos permitió precisamente identificar en el sector eléctrico cuáles podrían ser las consecuencias de cambio climático, sea el incremento de episodios de incendios forestales en lugares como California, o el creciente riesgo de inundaciones en el caso de estados como Texas o como Luisiana, a partir de mayores episodios de huracanes. Ya hay una incidencia, es más riesgoso poner una planta eléctrica en esas regiones, y ciertamente como inversionistas tenemos que tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Entonces, ya esta sustentabilidad va tomando un rol central. Déjenme compartir rápidamente qué significa eso para un gestor de inversiones como BlackRock. Eso significa desde un comienzo, desde cuando identificamos tanto los riesgos, pero también oportunidades en el momento de definir nuestras estrategias de inversión. Pero desde ese punto inicial hacia etapas, digamos, que le siguen en el proceso mismo de inversión, la información que recabamos. Una cosa importante, nos damos cuenta que no solamente podemos tener digamos, una gestión pasiva de poner filtros o medir solamente desde una perspectiva. Nos hemos dado cuenta que recientemente, porque somos inversionistas importantes en, yo diría, prácticamente la mayoría de las compañías a nivel global, tenemos que tener un proceso de diálogo, de conversación, porque somos inversionistas de largo plazo y nos interesa que las empresas resuelvan los desafíos que la sustentabilidad les pone al frente. ¿Qué van a hacer con respecto a los desafíos medioambientales? ¿Cómo van a responder a una creciente necesidad de las empresas presentarse frente no solamente a sus accionistas, sino que también a sus clientes, a sus proveedores, hacia los reguladores, a la comunidad toda, como empresas que tienen un propósito más allá de solamente obtener rentabilidades, obtener utilidades? Entonces, ir definiendo planes, ir definiendo metas, ir al final teniendo una gestión más activa en la conducción de nuestras inversiones. Y eso no solamente lo tenemos que hacer desde la puerta hacia afuera, sino que también
cambiar nuestro propio comportamiento, convertirnos también en una empresa que considera temas que van desde nuestra huella de carbono hasta cuáles son los distintos desafíos en cuanto a brecha de género, salarial, etc. También lo identificamos como un desafío propio. ¿Cómo se traducen esto en las cifras? Hoy día, ya sea en estrategias dedicadas, ya sea en estrategias que al menos incorporan algún factor de sustentabilidad, manejamos cerca de, o por encima de los 650.000 millones de dólares. Para poner esto en perspectiva, eso equivale más o menos a 3,5 veces la cantidad de recursos que administran los fondos de pensiones en Chile. Ya es una cantidad considerable, que se canalizan a través de cientos ya de fondos. Ya para este año pretendemos cumplir que un 100% de nuestros procesos de inversión de gestión activa incorporen estos elementos de sustentabilidad. Ya les voy a mostrar de qué manera. Y asimismo ya pretendemos este año llegar a que el 100% de nuestra huella de carbono sea debidamente neutralizada. Nos tomamos también este compromiso hacia adentro. Ahora, ¿cuáles un poco las claves acá? ¿Cómo trabajamos esto con las empresas? Ciertamente tenemos una plataforma, como ya les decía, que incorpora este tipo de factores. Ya no solamente miramos a los países de los cuales podemos comprar su deuda o las compañías en las cuales podemos comprar sus acciones, desde la perspectiva de sus variables financieras, que ciertamente siguen siendo centrales, pero como les mencionaba, tanto en rentabilidad como en una adecuada gestión del riesgo, los elementos de sustentabilidad son cada vez mayores. Tenemos una plataforma, cariñosamente la hemos llamado Simba, algunos de ustedes recordarán del personaje del Rey León, que digamos, de alguna manera recoge no solamente los factores de sustentabilidad, sino que los aborda desde una perspectiva de materialidad. No solamente nos interesa mirar estos factores, sino que entender cuáles son los efectos sobre los resultados de la empresa en las cuales invertimos. Y aquí comparto con ustedes algunos de cuáles son estos factores que vamos a no solamente pedirnos a las empresas que nos informen, sino que crecientemente contamos con fuentes terceras que nos suministran este tipo de información, cosa de ir incorporándolas en nuestros procesos de evaluación, de decisión de inversión. Aquí una muestra, esta es una matriz que en las columnas están estos factores, en las filas están estos factores, en las columnas distintas industrias. Los colores representan niveles de materialidad. En este caso hicimos un análisis de cómo la crisis del COVID ha impactado, ha incrementado, ha afectado esta materialidad, y esto nos ha permitido ciertamente tomar decisiones de inversión. Ahora, quiero, digamos, concluir mis comentarios enfocándonos en cómo esta crisis del COVID, ciertamente, como decía Margarita, nos impone desafíos, algunos de nuestros objetivos. En el caso de BlackRock, somos signatarios también de los principios de responsabilidad, de inversión responsable de Naciones Unidas, cómo eso nos impone desafíos adicionales, pero también nos ha permitido ir identificando cuáles son las industrias, los países, las empresas que han sido capaces de adaptarse. Y aquí quería compartir con ustedes algunas conclusiones interesantes de cómo los criterios de ASG, recordando de alguna manera cómo la inversión sustentable se les conocía en el pasado, muchas veces se les llamaba inversión socialmente responsable, ahí las siglas ISR, pero creemos en BlackRock que es pertinente quizás darle una nueva aceptación a esa sigla. Y vamos a hablar de inversiones sustentables, pero también resilientes. Y aquí nuevamente hemos hecho estudios, nos interesa mucho saber cómo en esta situación de crisis han respondido las empresas, y quería compartir con ustedes algunos resultados que son muy alentadores, en el sentido de que al momento de nuevamente contrastar estrategias de inversión que consideran elementos de sustentabilidad
con aquellas que son agnósticas a ellas, que son la manera tradicional si ustedes quieren invertir, la evidencia es muy contundente en que aplicar estos nuevos criterios, y en este caso reflejan la capacidad de resiliencia. Y si uno empieza de alguna manera a mirar en detalle, esto es, se empieza a ser como evidente. Cosas que a priori quizás no lo era, pero de ir descubriendo que aquellas empresas que les importa lo que hacen con sus emisiones, no porque solamente quieran ser buenos ciudadanos, y eso está muy bien, sino que realmente están, digamos, conscientes de la necesidad de entender, de adecuadamente gestionar esos riesgos si quieren sostener esa actividad empresarial en el tiempo. Esa resiliencia no es otra cosa que una capacidad de adaptarse rápidamente a cambios en el entorno, como la que estamos viendo actualmente. Entonces, no es una sorpresa, al final de cuentas, que las empresas que hoy día están mostrando, y estos indicadores recogen rentabilidad financiera, cómo se mueven las acciones, cómo se mueven el precio de los bonos, ya los inversionistas en los mercados financieros estamos reconociendo, dándole un premio, dándole un mejor precio a aquellas empresas que, siendo resilientes, son precisamente las que actúan más proactivamente en la gestión en estos distintos factores. Entonces, quiero terminar mi intervención con un párrafo de la carta que nuestro chairman Larry Fink nos entrega este año, a una carta que dirige a los gerentes generales de las principales empresas, donde precisamente hace hincapié en que, como les mencionaba, es cada vez más contundente, cada vez, digamos, más, digamos, algo que no podemos dejar fuera de nuestro rol fiduciario como inversionista en riesgo climático, junto con otros factores, como la creciente necesidad de entender, por ejemplo, la licencia social para operar que tienen las empresas. Y esto está llevando a los inversionistas como BlackRock a reevaluar de manera muy profunda la manera en que gestionamos los riesgos y determinamos el valor de los activos. Esto ya no solamente se trata, como decía, de llevar los valores que muchos de nuestros clientes puedan tener, sino que va ciertamente al proceso mismo de asignación de recursos financieros, a la reasignación del capital, ¿no? Entonces, con eso, Margarita, te devuelvo el micrófono y estaré atento a las preguntas que puedan aparecer más adelante. Muchas gracias, Axel. Nos parece que lo que tú planteas acá con los factores ASG, con la resiliencia, que es hoy día un concepto que aparece después de la crisis en forma muy potente, tenemos una esperanza quizás por el ejemplo que nos has dado, que es lo que está sucediendo en el mundo. Queremos conversar de eso en este panel y para ello invitamos a nuestros panelistas de hoy. Invitamos a Trinidad Lecaros, ella es asesora de finanzas verdes del Ministerio de Hacienda, desde donde está involucrada en diversas acciones destinadas a la promoción de un desarrollo sostenible, como el Fondo Verde para el Clima, la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes y los compromisos climáticos de Chile. Buenos días, Trinidad. Héctor Lehuedé, abogado de la Universidad de Chile y magíster de la Universidad de Stanford, socio de la consultora boutique Razor Consulting, especializada en gobierno corporativo e integridad empresarial. Cuenta con 25 años de experiencia en Chile y en el extranjero. Entre 2010 y 2018 fue gerente senior de la División de Asuntos Corporativos y Finanzas Corporativas de la OCDE en París. Con anterioridad fue asesor senior de Andrés Velasco en el Ministerio de Hacienda en Chile. Fue socio en un estudio boutique, trabajó 7 años en el estudio Quiere y Compañía y 3 años en la firma auditora Ernst & Young. Es también asesor del Centro Global de la Universidad de Columbia y profesor asociado del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica. Bienvenido, Héctor. Andrea Repeto Vargas, ella es abogada chilena, mediadora y tiene más de 15 años de experiencia en mecanismos de rendición de cuentas a nivel internacional. En la Oficina de Cumplimiento Asesor de Ombudsman del Grupo del Banco Mundial, se desempeña como especialista de resolución de conflictos, liderando procesos de diálogo en temas ambientales y sociales entre comunidades y empresas a nivel mundial. Andrea nos acompaña desde Pretoria, en Sudáfrica.
Gracias, Andrea, por acompañarnos, que es más tarde para ti ahora. Modera Carolina Yasmín López. Carolina es representante en Chile y coordinadora a nivel global de las capacitaciones de UNEP. Desde 2009 ha estado apoyando procesos nacionales de finanzas sostenibles en diferentes países del mundo. Ha liderado varios estudios, el más reciente es el reporte Cómo los bancos incorporan el cambio climático en su gestión de riesgos. Primera encuesta en América Latina y el Caribe. Es economista de la Universidad de Alicante, en España, con maestría en Ciencias Económicas Internacionales y Ciencias Políticas en las universidades de Lausanne y Ginebra, en Suiza. Lleva más de 11 años trabajando en desarrollo sostenible y finanzas sostenibles. Ha trabajado en la sede de UNEP de Ginebra, Suiza, así como en Nueva York y en Santiago. Bienvenida, Carolina, y muchas gracias por acompañarnos hoy a moderar este interesante panel con tan destacados participantes. Adelante. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén bien. Primero de todo, me gustaría agradecer a Pacto Global por la oportunidad de moderar este panel de lujo en este importante encuentro Medio Ambiente sobre inversiones sostenibles para construir respuestas resilientes frente a la crisis ambiental. Y como ya hemos visto en la presentación de Axel, a través de la inversión sostenible se adoptan progresivamente prácticas de tipo ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo, en los análisis y procesos de toma de decisión. También se cumple con el deber fiduciario, se mitigan riesgos, se aprovechan oportunidades y se generan retornos financieros competitivos a mediano y largo plazo. Así que tenemos que aprovechar la coyuntura para reflexionar sobre lo que no estamos haciendo bien desde los diferentes sectores para que todos juntos podamos ir avanzando a la Agenda 2030 y también que podamos cumplir a través de los países el Acuerdo de Cambio Climático de París. Y ya antes de la pandemia se estimaba que sería necesario financiamiento público y sobre todo privado para la consecución de los ODS, entre 5 y 7 trillones de dólares al año en 2030, y ahora con el retroceso en los diferentes ODS de 20 o incluso 25 años, el financiamiento necesario va a ser mayor. También para infraestructura sostenible es necesario financiamiento, se estima alrededor de 90 trillones de dólares al 2030, y por citar otra cifra, si no combatimos el cambio climático, los costos a nivel global serán equivalentes a una pérdida de entre el 15 y el 25% del PIB por año. En nuestro panel de discusión de hoy vamos a tener 2 rondas de preguntas. Agradecería a cada uno de los panelistas que no se extienda más de 4 minutos en la respuesta a cada pregunta. Así que vamos a comenzar entonces con la primera ronda. Axel, excelente tu presentación, felicidades, súper interesante saber sobre la matriz de materialidad SIMBA y COVID-19, de qué manera la crisis del COVID ha impactado la inversión con criterios de sustentabilidad, la frenó, la aceleró, la modificó, de qué forma y qué lecciones ha traído. Muchas gracias, Carolina. Es una muy buena pregunta. En particular, ya desde antes de la pandemia empezábamos a notar un creciente interés de inversionistas globales por incorporar criterios de sustentabilidad, particularmente en economías desarrolladas. Es ahí donde inversionistas europeos, fondos soberanos, en general el público, incluso individuos habían mostrado interés en este tipo de factores. Luego llega la pandemia y nuestra primera reacción fue decir, bueno, esto va a ser un obstáculo. El foco de inversión se va a regresar a la seguridad, a ciertamente recuperar rentabilidad, y los criterios de sustentabilidad los vamos a ver dejados de lado, van a pasar a un rol secundario. Pero, y aquí fue grande nuestra sorpresa, no lo esperábamos así, afortunadamente fue una grata sorpresa en notar que la inversión no solamente no se detuvo, sino que se acelera. Y aquí creemos que hay 2 elementos importantes y podríamos entenderlas como lecciones aprendidas.
La primera de ellas es que, de alguna manera, las crisis muchas veces nos presentan con la oportunidad de cuestionarnos supuestos o preconcepciones de cómo miramos a las cosas. Esta crisis ha sido tan profunda que muchos inversionistas digamos, han tenido que entrar a analizar mucho más en profundidad, volver a revisitar qué significa la sustentabilidad financiera de una empresa. Ciertamente la parte de lograr generar recursos es muy importante, porque es la que le asegura la vida, pero incorporar elementos de adecuada gestión medioambiental, lo que fuera, también es creciente. Entonces, lo segundo, lo que ya mencionaba, la resiliencia. O sea, empezamos a ver que efectivamente aquellas empresas que lo estaban haciendo bien eran precisamente las que mejor se adaptaban, tomaban las decisiones correctas, porque ya traían un comportamiento, ya traían sus protocolos. Además, podíamos observarlas porque publicaban esa información. Entonces, ha sido un cambio tanto del mundo inversionista, pero también de las compañías o de los países en mostrar esas características de resiliencia que rescataría como lecciones de esta pandemia, Carolina. Excelente, muchas gracias, Axel. Súper bueno ver cómo ha habido el incremento en el número de inversiones e inversionistas en el mercado financiero internacional en aquellas empresas que tienen en cuenta los aspectos ASG, porque demuestran una mejor capacidad de la mitigación de riesgo, robustez y resiliencia ante la volatilidad del mercado actual, y mostrando así que esto es bueno para el medio ambiente, para la sociedad y para las inversiones es un buen negocio. Muchas gracias, Axel. Voy a dar ahora la palabra a Trinidad y le voy a preguntar lo siguiente. Chile ha ratificado los instrumentos internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ha actualizado recientemente su NDC, fue el primer país del continente americano en emitir bonos verdes soberanos. Esto por mencionar algunos ejemplos del progreso en finanzas sostenibles que se está dando en el país. En el 2019, el Ministerio de Hacienda conformó una mesa público-privada de finanzas verdes en Chile, que cuenta, de hecho, con el apoyo de UNIPEFI, el BID y la Embajada Británica en Santiago. ¿Podrías contarnos quiénes la componen, cuál fue el objetivo que motivó la creación de esta mesa y también cuáles han sido los resultados? Gracias, Carolina. Bueno, buenos días a todos, a todas. Agradecer a Pacto Global por la invitación a poder contar un poco lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Hacienda. Efectivamente, hemos notado un avance bastante significativo durante los últimos años. Nosotros como Ministerio estamos tomando un rol cada vez mayor en lo que tiene que ver con establecer puentes o espacios de colaboración entre lo que es la política pública, los objetivos climáticos y el rol del sector financiero, el rol de los reguladores y del sector privado. Y claro, en ese sentido y con el impulso de la COP, es que el año pasado formamos esta mesa de finanzas verdes público-privadas, la integra todo el sistema financiero, vale decir desde los reguladores financieros hasta las asociaciones. Nosotros trabajamos con las asociaciones del sector financiero, con la banca, los inversionistas, con la aseguradora, también está la Bolsa de Santiago y Banco Estado, y tenemos también al Ministerio de Medio Ambiente y organismos internacionales, como tú bien mencionabas. Y el objetivo es definir una agenda de diálogo conjunta de mediano y largo plazo con estos actores, entendiendo que finalmente las instancias de cooperación son clave para poder avanzar con el ritmo necesario para cumplir los compromisos climáticos. Estamos hablando de bajar nuestras emisiones a la mitad al año 2030, a la carbono neutralidad al año 2050, y va a necesitar una acción muy coordinada. ¿Y en qué nos basamos? En lo que hablaba Axel en su presentación, en establecer marcos comunes para todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos climáticos, pero también por todo lo que tiene que ver con las oportunidades de inversión. Tremendas oportunidades de inversión vemos, sobre todo en sectores que Chile ya ha comenzado a definir, que tiene que ver con el hidrógeno verde, edificación sustentable, con todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, renovable, y de ahí también van a venir impulsos normativos, impulsos regulatorios del sector público para poder impulsar esos sectores. Entonces, ese es el objetivo. El año pasado tuvimos 3 hitos bastante importantes. Uno fue una declaración de las autoridades financieras por primera vez,
mencionando el vínculo entre lo que es el cambio climático y la estabilidad del sistema financiero, entendiendo que el cambio climático y el riesgo climático es un riesgo o es una fuente de riesgo financiero. Y de todas maneras existe una preocupación en términos económicos y financieros respecto del cambio climático. Lo otro también fue la suscripción de un acuerdo verde voluntario entre todos los integrantes de la mesa respecto a esta dimensión, la gestión de riesgos y oportunidades, con acciones concretas, principios y acciones concretas por cada una de las industrias. Y en tercer lugar, aplicamos una encuesta a todo el sector financiero para poder tener una idea de si efectivamente en qué nivel se está como país en la integración de estas variables climáticas. Tener datos ya más concretos, más robustos, y a partir de ahí ir definiendo una agenda conjunta en esto. Y ahí estamos trabajando actualmente en generación de capacidades, hicimos varios workshops, todo esto de forma conjunta, o sea, los temas fueron definidos por el mismo sector. Estamos trabajando en lo que tiene que ver con una guía de gestión de riesgo, un poco más aplicada, y un plan de acción en cuanto a el desarrollo de taxonomía. Una de las tendencias más potentes que hemos visto en esto es definir qué es lo verde, y que todos entendamos por verde lo mismo, dando más certeza, transparencia, bajando los costos de transacción y muchos otros beneficios. Y todo esto muy, muy alineado a la tendencia a la acción global, en cuanto a la transición hacia una economía carbono neutral. Excelente, muy bien, muchas gracias Trinidad. Súper interesante todo el trabajo que se está realizando desde la mesa y en tan poco tiempo, o sea, desde el 2019 hasta ahora, lo que han hecho a través de la declaración conjunta de las autoridades, el acuerdo verde, las encuestas, los webinars, workshops y bueno, también lo que se esté trabajando en la planeación de una potencial taxonomía de finanzas verdes. Felicidades por todos los avances que han realizado en este corto tiempo. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta hacia Héctor. Si nos podrías compartir tu visión o mirada respecto a qué necesitan los directorios de las empresas chilenas para poder favorecer un entorno apropiado para las inversiones sostenibles y para las finanzas sostenibles de forma más general. Y te lo pregunto porque en un estudio anual que realizó Governart y Vigeo este año, fue publicado hace poco y lo realizan anualmente, sobre gobierno corporativo y el desempeño de empresas latinoamericanas, que incluye a países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y que incluye a 139 empresas de dichos países. Indica, entre otros aspectos, que solo 13 de las 139 empresas incluyen criterios ASG en los sistemas de remuneración de sus altos ejecutivos, solo 5 tienen más del 30% de mujeres en sus directorios y 44 han enfrentado controversias relacionadas con gobierno corporativo o ética. Te escucho, Héctor. Muchas gracias, Carolina y Margarita, por esta invitación. Nuestro trabajo efectivamente es más vinculado a la G de ESG que a las otras letras, pero nuestra visión es que no se puede avanzar en los aspectos ambientales y sociales si no hay un apoyo sincero desde el área de gobierno. Esto tiene que ser una actividad conjunta de la empresa que se relaciona a su estrategia. Ahora, en nuestra experiencia hay muchas empresas, grandes y pequeñas, que se están tomando estos desafíos en serio y que hacen un genuino esfuerzo por mejorar sus prácticas de sostenibilidad y reportar su avance. Hay también otras que no van a hacer nada más que el mínimo legal. Y en el mundo uno ve que para ese tipo de empresas existen dos palancas importantes de cambio que yo no veo que estén funcionando de igual forma en Chile. Por un lado, inversionistas institucionales e internacionales muy empoderados que demandan más y mejor reporte para construir sus portafolios y medir su riesgo. Y por el otro lado, reguladores que entienden que la calidad del reporte y la disponibilidad de la información son factores de estabilidad financiera y de competitividad del mercado de capitales. Partamos por los inversionistas. Como ustedes saben, el auge de la inversión en ESG surgió en el contexto del incremento en los activos bajo administración de los inversionistas institucionales, los grandes, BlackRock, State Street, Vanguard y otros. Y al mismo tiempo, en el fenómeno de la masificación del uso de fondos pasivos que siguen índices.
Se compra todo lo que está incluido en el índice, hay un proveedor de información del índice que dice qué elementos se deben constituir dentro de ese portafolio. Bueno, los creadores de esos índices consideran dos elementos importantes a la hora de incluir una empresa y sus valores en el índice. En primera parte, la capitalización de la compañía, se pondera, las empresas más grandes pesan más en los índices, y por otro lado, la oferta de títulos, porque yo no puedo incluir en el índice una empresa cuyos títulos son muy escasos, porque no va a haber una tremenda demanda y no van a encontrar títulos disponibles. Bueno, lo que ocurre es que Chile es uno de los países donde los accionistas controladores poseen uno de los porcentajes más altos de propiedad del mundo, cerca del 70% de las acciones. El promedio está en torno al 20%. Esto determina un bajísimo porcentaje de acciones disponibles en el mercado. Y además, el tamaño de nuestras empresas es relativamente pequeño. Eso determina que Chile casi no existe en los índices. Si uno mira el MSCI Emerging Markets, por ejemplo, que incluye 1.400 emisores de 26 economías, hay solo 17 compañías chilenas, que conjuntamente pesan 0,72% del índice. Eso quiere decir que cuando un japonés invierte $100 en el índice, llegan 500 pesos a Chile. Todo esto, entre otras causas, hace que el peso de los grandes institucionales extranjeros en Chile sea muy bajo. Ellos tienen solo 7% de participación en el mercado. Esa participación muchas veces es demasiado pequeña para que algunos de ellos opten por involucrarse directamente con la empresa y exigirle mejor información y reporte. Entonces, esa palanca yo no la veo funcionando con potencia en Chile. La otra palanca son los reguladores. Y con todo el aprecio que le tengo al equipo de la Comisión de Mercado Financiero, me parece que la Comisión está demorando demasiado en actuar en esta materia. Su recientemente publicada estrategia para el cambio climático deja claro que entienden el problema y la necesidad de actuar, pero no contiene ningún anuncio concreto. La revisión de la norma de carácter general 386 lleva un año en consulta, hace un año bien complicado, obviamente, todo el mundo lo entiende, pero ya pasa a ser tiempo de decidir qué hacer y avanzar. Muchas empresas que cotizan en bolsa ven la evolución de la regulación sobre el reporte no financiero como inevitable y están preparadas para adaptarse. Esperan que las reglas acaben siendo sensatas, que adopten criterios de materialidad y un enfoque proporcional. También les gustaría ver una entrada de vigencia diferida, de manera que ellos puedan empezar a recopilar y medir información que hoy no tienen disponible. Yo espero que la autoridad actúe luego, fije estándares ambiciosos y haga responsable a los directorios de su adecuado reporte. Yo creo que hay gente que no se va a mover hasta que ello ocurra y el tiempo apremia, así que esa sería mi sugerencia. Excelente. Muchas gracias, Héctor, por compartirnos tu visión sobre las dos palancas que ves necesarias, ¿no? Por una parte, desde el punto de vista de la regulación y por otro lado, los inversionistas institucionales internacionales, ¿no? Que también pueden tener un gran poder para que podamos ir avanzando en las finanzas sostenibles. Muchas gracias, Héctor, nuevamente, y vamos a pasar ahora a preguntar a Andrea y quisiera preguntar cómo ves que podríamos vincular el concepto de inversiones responsables con el mundo de la rendición de cuentas. Gracias, Carolina y colegas de Pacto Global por la oportunidad de participar de este espacio en el día de hoy. Tu pregunta es muy interesante y quisiera empezar por recordar que los principios para la inversión responsable definen la inversión responsable, valga la redundancia, como una estrategia y práctica para incorporar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las decisiones de inversión, ¿no? Y el ejercicio activo de la propiedad. Entendiendo esta definición, uno comprende que los elementos ambientales y sociales son parte de las decisiones de inversiones. Si traducimos esto al mundo de las instituciones financieras internacionales que trabajan con el sector privado, por ejemplo, nos damos cuenta de que estas instituciones tienen incorporadas en sus políticas operacionales estándares ambientales y sociales aplicables a sus actividades e intervenciones financieras. A mediados de los 90, cuando se establecieron las primeras políticas de salvaguardias ambientales y sociales en el Grupo del Banco Mundial, la sociedad civil empezó a pedir que se establecieran mecanismos de rendición de cuentas en estas instituciones que hacían parte del Grupo del Banco Mundial. Como resultado de esto, entre 1994 y 1999,
el Grupo del Banco Mundial crea las oficinas independientes de rendición de cuentas para sus proyectos en el sector privado y en el sector público. El panel de inspección responde al sector público y la Oficina de Cumplimiento Asesoría Ombudsman, conocida como la CAO, responde a los proyectos del sector privado. La CAO, y voy a hablar un poco sobre qué es la CAO, ¿no? Es el mecanismo independiente de rendición de cuentas de las ramas del Grupo del Banco Mundial que financian al sector privado. Estas instituciones son la Corporación Financiera Internacional, conocida como IFC, y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, conocida como MIGA. Reportamos nosotros, la CAO, directamente al presidente del Grupo del Banco Mundial y nuestros tres principales objetivos son responder a preocupaciones individuales o de comunidades afectadas por los proyectos que financia el IFC y MIGA. Fortalecer los resultados sociales y ambientales de estos proyectos y fomentar una mayor responsabilidad pública del IFC y de MIGA. Todo esto lo hacemos a través de nuestras tres funciones, una función de resolución de conflicto, una función de cumplimiento y una función de asesoría. La función de resolución de conflicto nos permite crear espacios de diálogo y mediación entre comunidades y empresas para resolver preocupaciones ambientales y sociales. Por otro lado, tenemos nuestra función de cumplimiento, que nos permite mirar la debida diligencia ambiental y social del IFC y de MIGA en sus proyectos. Y por último, nuestra función de asesoría nos permite retroalimentar al IFC y a MIGA con lecciones aprendidas de los casos que manejamos desde las funciones de resolución de conflicto y de cumplimiento. Desde la función de resolución de conflicto, que es en la cual yo trabajo directamente, tenemos una variedad de intervenciones a nivel global, donde empresas y comunidades han iniciado procesos de diálogo y de mediación con el objetivo de responder a las preocupaciones ambientales y sociales que se presentan en los reclamos que llegan ante la CAO. Así que ahí paro por ahí, digamos, entre el vínculo de rendición de cuentas y inversiones responsables. Gracias, Andrea. Efectivamente existe una necesidad de establecer mecanismos de reclamación que sean eficaces para que las inversiones sean responsables. Voy a pasar ahora a Jaime y le voy a preguntar lo siguiente. En julio de este año, Banco Santander creó un crédito sindicado ESG con una compañía de controladores chilenos. Este es un ESG Linked Loans. ¿Nos podrías describir en qué consiste, por qué el banco decide hacerlo, cuáles son los efectos que han visto en el mercado en torno a esto? Es decir, si han visto empresas que han tomado este tipo de créditos en Chile. Y, por último, saber si planean lanzar algún otro tipo de producto o servicio sostenible en el corto o mediano plazo. Gracias, Carolina, y gracias, Margarita, por la invitación. Efectivamente, este año hicimos un primer crédito linkeado a factores de ASG para una compañía de controladores chilenos, se llama Cristalerías Toro, en que el producto, básicamente la financiación, tiene condiciones económicas que están relacionadas al cumplimiento de ciertos KPIs, o Key Performance Indicators, que básicamente relacionados a utilización de residuos y de material reciclable, en este caso son fabricación de botellas, principalmente para la industria vitivinícola, y también de reducción de emisiones. Ahora, este no es el primer crédito relacionado a factores ASG que hemos hecho en el banco. El año pasado hicimos 2 créditos para una compañía española llamada Acciona en Chile, ya sea para financiar inversiones en parques renovables, en parques eólicos y en parques fotovoltaicos, y también hemos participado en la emisión, como asesores en la emisión de bonos para empresas chilenas que han sido calificadas como verde. Lo interesante de esto, ¿por qué el Banco Santander está en esto? Esto no es casualidad o una cosa oportunística, esto es parte de la estrategia de Banco Santander globalmente. Es parte de nuestra estrategia, por eso hemos declarado un compromiso global de ayudar a nuestros clientes a transitar hacia una economía más verde y más sustentable, trabajando diariamente con nuestros clientes para plantearles la alternativa de generar instrumentos de financiamiento que
tengan este tipo de indicadores, cumplan con este tipo de estándares mínimos, y de alguna forma nosotros nos ubicamos en la vereda de enfrente, por ejemplo, de Axel, que busca instrumentos para invertir, y en ese sentido también nosotros a nuestros clientes les asesoramos y les indicamos y los ayudamos con todo el proceso de calificación para obtener este tipo de calificaciones ASG. Aquí hay que distinguir dos tipos de financiamiento. Uno es lo que se llaman los financiamientos verdes o sociales, que era lo que se empezó a hacer hace ya 2 o 3 años, y básicamente tienen que ver con el uso de los fondos. Y en ese sentido nosotros hemos hecho créditos y también emisiones de bonos para clientes en el sector forestal o en el sector, ¿cómo se llama?, de aguas, que han trabajado para, con un uso de fondos que tiene claramente un propósito verde de descontaminación. Y lo otro, que es como quien dice la versión 2.0, es lo que ahora se llama ASG. Aquí, como decía Axel, hay una buena sopa de letras, digamos, pero es lo que es ASG, que en el fondo es comprometerse durante la vida del crédito o de la financiación, en este caso, a ir cumpliendo ciertos indicadores. Santander, por ejemplo, ya lo declaró globalmente, se ha comprometido a movilizar, y tiene como objetivo movilizar 120.000 millones de euros entre el año pasado y el 2025 en financiaciones de este tipo, y 220.000 millones de euros hasta el 2030. En financiaciones que sean calificadas de verde o para poder abordar el cambio climático, ¿vale? Además, es parte de los uno de los 10 compromisos trazados por el Grupo Santander para adherir a los Objetivos de Desarrollo Sustentable y Sostenible impulsados por las Naciones Unidas. Nosotros, al mismo tiempo, creemos que esto, y ese es el mensaje que le transmitimos a nuestros clientes, es que esto no es una moda ni una tendencia que partió ahora y que, no, esto efectivamente es algo que llegó para quedarse. Efectivamente es un mundo más sofisticado y donde los inversionistas también son más exigentes y por lo tanto efectivamente piden y exigen ciertos cumplimientos de ciertos estándares, y no solamente en los temas verdes, ambientales, que es probablemente donde más ha habido, digamos, casos, sino también los temas de sociales o de gobernanza. Héctor habló aquí de los temas de gobernanza, los temas sociales también son muy importantes, todos los temas de inclusión financiera, los temas de educación financiera. En ese sentido, Santander está también en una cruzada muy importante por la educación financiera, por llegar a los clientes, a las personas, a nuestros clientes, con productos fáciles de entender, con educación financiera para que la gente tome sus decisiones, digamos, informadas, sabiendo exactamente lo que está comprando o vendiendo. Excelente, muchas gracias, Jaime. Qué bueno conocer en detalle sobre este producto, el cual está estructurado de modo que la tasa de financiamiento está vinculada al cumplimiento de la empresa en indicadores AS y OG, y premiando de esa forma a las compañías que desarrollen su negocio de forma más sustentable. De hecho, los ESG Linked Loans son un producto que tiene un importante auge en Estados Unidos, en Europa, y de hecho en Europa y en Estados Unidos se han realizado más de 60 transacciones de este tipo por un volumen total de 90.000 millones de dólares del 2017 al 2019. Así que esperamos que Chile siga esta misma tendencia, porque con ello se van a ir generando incentivos para que las empresas sean más sustentables. Y antes de pasar a la siguiente ronda, me gustaría presentar a Jaime, porque por error no fue presentado al inicio, así que con gusto lo hago. A ver, Jaime es banquero de inversiones responsables en Banco Santander, de la originación y ejecución de negocios relacionados a financiamientos estructurados, financiamiento de proyectos de infraestructura y energía, emisiones de bonos en el mercado de capitales, financiamiento de adquisiciones y créditos sindicados. Tiene experiencia en Chile, Estados Unidos y Europa, donde estuvo 4 años a cargo del negocio de créditos sindicados para Europa basado en Madrid. Actualmente está llevando las iniciativas de ESG y financiamientos sostenibles para clientes corporativos de Santander en Chile. Es ingeniero comercial y economista de la Universidad de Chile y tiene un MBA de Duke University en Estados Unidos.
Muchas gracias nuevamente, Jaime, y con esto vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas de este panel y va dirigida a Axel. El estrés hídrico es un riesgo que los inversores suelen pasar por alto, pero es probable que el problema se intensifique en las próximas décadas. BlackRock publicó en julio un artículo en el cual analiza los riesgos que el estrés hídrico representa para los portafolios. ¿Nos podrías dar un poco más de detalles, Axel, sobre este estudio y las implicancias que esto podría tener en un contexto como Chile, un país que es altamente vulnerable al cambio climático y que sufre una mega sequía de hace más ya de una década? Claro que sí, Carolina. Y si bien creo que no voy a poder hacer justicia a todo el interesante análisis que hace el informe que hace referencia, así que después voy a poner el link en el chat para que los participantes lo puedan consultar en detalle. Sí, digamos, puedo hacer referencia a algunos de los puntos centrales. Como bien tú señalas, Carolina, de alguna manera el riesgo hídrico ha sido un riesgo que muchos inversionistas no han dimensionado apropiadamente, quizás por que otros, por ejemplo, por el lado medioambiental, temas relacionados con emisiones o huella de carbono, o efecto invernadero, o emisiones, ¿no es cierto?, de contaminación, han tomado mayor relevancia o mayor protagonismo, pero es una dimensión que nos genera mucha preocupación. Hemos hecho estudios y en particular el informe hace referencia a un estudio que hicimos en el sector inmobiliario, donde hemos hecho un análisis de cómo la inversión en el sector inmobiliario, la construcción habitacional, por ejemplo, está enfrentando cada vez mayores desafíos por restricciones hídricas. Hacemos diferencias dependiendo del tipo de inversión en que se refiere. Y a tu alusión, Carolina, sí hicimos un análisis por países, por regiones, y lamentablemente Chile sale dentro de los países que observan mayor riesgo hacia adelante si seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora. Porque quizás una de las intenciones, más allá de entender este riesgo, es también comprender, y en eso es central los diálogos como inversionista también mantenemos con empresas, es que tenemos que cambiar las maneras en que las empresas están abordando, en este caso, el manejo de un recurso que se hace cada vez más estricto, más, digamos, limitado. Y que si las empresas no se anticipan, el regulador se va a encargar, o los reguladores se van a encargar de alguna manera definir el curso de acción por ellos, en cuanto a quizás cambiar preferencias respecto a derechos adquiridos con respecto al uso de aguas. Puede haber un efecto en encarecimiento por inversiones adicionales que se tienen que realizar. Entonces, llamar la atención con respecto a qué tipo de consideraciones financieras, lo que estoy mencionando, tienen consecuencias financieras. Una empresa que ya no puede contar con agua en sus procesos, porque la regulación cambió la prioridad de que la población la tenga antes que la empresa, o que tenga que realizar inversiones para, por ejemplo, montar plantas desalinizadoras para tener acceso y eso encarece la operación y afecta la competitividad de la industria, del país, ciertamente son consecuencias financieras que todo inversionista, y creemos que las empresas en las que invertimos, tienen que tener presente. Así que es un estudio, digamos, yo creo que muy atingente, particularmente a un riesgo que en Chile, lamentablemente, los estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. Gracias, Axel. Efectivamente, en el marco de trazar planes y medidas de recuperación sostenible post-COVID, va a ser muy importante tener en cuenta el cómo y que dicha reactivación a través de inversiones públicas o privadas se vaya realizando de forma sostenible, y la gestión sostenible del agua será fundamental para una recuperación sostenible.
Así que, como tú dices, las empresas se tienen que hacer cargo, si no, pues va a tener que haber una regulación porque esto tiene impactos financieros claramente. Voy a pasar a Trinidad con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tendencias internacionales que están viendo la promoción de las finanzas verdes por parte de los gobiernos y cuáles creen que pueden ser las implicancias para el sector corporativo? Sí. Bueno, vemos una acción muy potente de parte de los gobiernos, en general, también de parte de muchas empresas multinacionales, por ejemplo, que ya han comprometido la carbono neutralidad. Varias economías ya han comprometido la carbono neutralidad al año 2050 con metas intermedias, que responde también a que somos parte del Acuerdo de París, a que todos los gobiernos, todos los países son parte del Acuerdo de París, que fija una meta de no pasar los 2 grados a fines de siglo y hacer los mayores esfuerzos para no pasar el 1,5 grados, por las implicancias en múltiples dimensiones que eso puede tener. Entonces, bueno, sin ir más lejos, antes de ayer el Parlamento Europeo votó acordar una reducción del 60% a 2030. Son 10 años. Entonces, eso significa que no es que quede en un papel que vamos a bajar el 60%, es que van a salir normativas, van a salir regulaciones, o sea, es una transformación económica lo que vamos a empezar y lo que estamos viviendo ahora. Y bueno, ¿y quién va a financiar finalmente esa transformación? No es el gasto fiscal, claramente es un componente, va a catalizar, pero aquí es el rol del sector financiero y también la relación que pueden tener con el sector privado es fundamental. Y en ese sentido, vemos algunas tendencias de los gobiernos y que nosotros también estamos siguiendo de dos formas. Uno es todo lo que mencionaba antes de la taxonomía. Es clave poder fijar qué es lo que es verde, qué es lo que va a contribuir a los objetivos climáticos, evitar de alguna forma esto de aparentar ser verde cuando en realidad quizás no lo son, y no solamente porque no lo quieran ser, es porque también quizás faltan estándares, faltan datos, faltan certeza. Lo otro que vemos también es la promoción de todos los temas de divulgación de factores ASG y de riesgo climático. Eso es muy importante, o sea, a medida que podemos tener más información de estos temas, es más fácil poder asignar el capital a los sectores que nos van a ayudar a esta transformación. Otro tema que también vemos es todo lo que tiene que ver con crear etiquetas y estándares, etiquetas de productos financieros, por ejemplo, verdes, eso también pasa por un tema regulatorio. Fomentar la inversión en proyectos bajos en emisiones, resilientes al clima a través de estímulos fiscales o estímulos normativos de los gobiernos. Y instancias público-privadas. Eso también es súper importante, o sea, si queremos avanzar, como decía al principio, de forma rápida, como lo necesitamos, tenemos que generar estos espacios de colaboración, desde lo que cada uno puede aportar. Y todo esto también está siendo súper respaldado por temas regulatorios. O sea, vemos la Unión Europea, por ejemplo, ya ha anunciado temas de regulación en divulgación, en lo que es taxonomía. Eso de todas maneras va a afectar a mercados internacionales como nosotros. Y ahí entro en la otra parte de tu pregunta, que es cómo nos puede afectar. Si es que no estamos preparados, claramente es un riesgo. O sea, es un riesgo a medida que hay más países que comprometen la carbono neutralidad y más empresas multinacionales en su cadena de suministro, no poder cumplir con esos estándares. O como también mencionaba BlackRock, por ejemplo, que ahora va a empezar a mirar todas sus inversiones con una lupa en ASG. Entonces, más allá de que sea regulación o no local, creo que esto se inserta en un escenario muy global y por tanto tenemos que empezar a mirar esos temas desde ya, porque también si somos capaces de responder a estos requisitos, a estos estándares, podemos acceder a financiamiento internacional, financiamiento barato en estas oportunidades de inversión para una economía carbono neutral. Efectivamente, Trinidad, este es un contexto multifactorial, no solo a nivel nacional, también hay que ver a nivel internacional qué es lo que está pasando a través de la taxonomía, la divulgación, las regulaciones y demás. Así que hay que estar atentos con todo esto. Voy a pasar a Héctor con la siguiente pregunta. Héctor, imagina que estás con un directorio de una empresa listada en bolsa en Chile, que cumple con los requerimientos mínimos legales en materia de gobierno corporativo, ambiental y social, pero que no tiene apetito para avanzar en nada más. ¿Qué consejos les darías para avanzar en estos aspectos? Gracias, Carolina. De acuerdo con la mejor información científica que tenemos, el riesgo severo de cambio climático es una realidad. Incluso si hacemos nuestros mejores esfuerzos por cumplir las metas del Acuerdo de París,
la situación va a seguir empeorando un buen número de años antes de mejorar. Esto representa una amenaza real, física y transicional para la gran mayoría de las empresas. Los cálculos de pérdida a nivel mundial se cuentan en billones y trillones, al tiempo que hay empresas que hacen fortuna aprovechando las oportunidades con soluciones innovadoras al problema. Sin embargo, las estadísticas muestran que muchos directorios permanecen miopes a esta realidad. Por eso el creciente consenso internacional es que todas las empresas debieran, como lo mencionaba Axel también, comenzar a preocuparse seriamente por medir el impacto financiero de estos riesgos y oportunidades en su negocio. Y que esto es parte del deber fiduciario de los directores, que tienen que comprenderlo y administrarlo adecuadamente. Por eso, si me aceptaran un consejo, yo les sugeriría a todas las empresas que empiecen cuanto antes a medir el impacto del cambio climático en su negocio, internamente en una primera etapa, pero en forma rigurosa, usando escenarios antes que los obliguen o los demanden por no haberlo hecho. Porque no es necesario creer que el cambio climático lo causa la actividad humana, ni adherir a que las empresas tienen que tener propósito para admitir la necesidad de abordar los riesgos y oportunidades que el cambio climático le impone a las empresas, a sus accionistas y a sus grupos de interés. Incluso Milton Friedman estaría de acuerdo que es el interés de todos los accionistas que haya una adecuada gestión del impacto financiero del cambio climático en la empresa. Esto es risk management puro y duro, no es activismo, no es cuestión de derechas o izquierdas, es simplemente buen manejo de las empresas. Pero no se puede administrar lo que no se mide y se reporta. Y por eso, desde 2015, hay un esfuerzo muy importante en la comunidad financiera internacional por generar una metodología adecuada para el reporte del impacto financiero del cambio climático. La Task Force for Climate Related Financial Disclosures, TCFD por su sigla en inglés, es un trabajo que integraron una treintena de representantes del sector privado, incluyendo los principales gerentes de importantes agentes financieros, auditores y consultores globales, que emitieron recomendaciones en el 2017 para que las empresas puedan reportar este riesgo, medirlo y reportarlo, utilizando el lenguaje contable e integrando elementos de gobierno corporativo, de compliance, de estrategia. Lo que buscan estas recomendaciones es ayudar a las empresas a medir y evaluar sus riesgos y oportunidades, de manera que generen información, ojalá integrada a los estados financieros, orientada hacia adelante, utilizando escenarios que cuente cómo la empresa identifica sus riesgos y oportunidades vinculadas al clima, cómo lo evalúa financieramente, cómo lo gestiona, lo incorpora a su estrategia y a su proceso de supervisión y control. A septiembre de 2020 hay más de 1.400 organizaciones con una capitalización conjunta de 12,6 mil millones de dólares que han declarado su compromiso con las recomendaciones del TCFD, que además ahora están disponibles en español y con guías de implementación. De paso, los reguladores de varios países del mundo ya están haciendo este reporte obligatorio, están prontos a hacerlo, incluyendo Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá y Japón. Considerando todo esto y que el proceso de aprendizaje, la curva de aprendizaje del reporte TCFD se estima en torno a 3 años, yo le recomendaría a ese directorio que parta cuanto antes en preparar reportes internos sobre esta materia, que podría ser una tremenda ventaja comparativa a futuro. Muchas gracias, Héctor. Sí, efectivamente es súper importante identificar, evaluar, gestionar y divulgar los riesgos climáticos, tanto físicos como de transición, entendiendo que el riesgo climático es un riesgo financiero que puede dar lugar a un riesgo sistémico, ¿no? Así que es súper importante que desde las empresas, también desde el sector financiero, vayan gestionando estos riesgos climáticos a través de, como tú dices, usando escenarios climáticos y que se vaya divulgando. Muy bien, voy a pasar a la siguiente pregunta que va dirigida a Andrea. ¿Qué oportunidades y desafíos presentan los espacios de diálogo entre empresas y comunidades en la resolución de preocupaciones o impactos ambientales? Gracias, Carolina. Bueno, cuando empresas y comunidades desean ser parte de un proceso de diálogo, y digo, digamos, quieren ser parte, porque desde la CAO, para que estas partes, ¿no?, puedan trabajar en forma conjunta, tienen que querer participar voluntariamente.
y tienen la oportunidad de, hablemos primero de las oportunidades que se presentan, ¿no? Tienen la oportunidad de capacitarse para el diálogo, entender mejor las preocupaciones y explorar en forma conjunta soluciones concretas que puedan resolver dichas preocupaciones. Y bueno, ahí podemos hablar también, mostrar unos ejemplos en el espacio de diálogo. Hemos visto varias intervenciones donde reclamantes, y voy a llamarle reclamantes, ¿no? Porque desde el punto de vista de la CAO o de cualquier mecanismo de rendición de cuentas, cuando alguien presenta una preocupación, es un requiriente o alguien que está presentando alguna preocupación que tiene que ser, digamos, discutida y resuelta de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando un reclamante presenta una preocupación en particular, hemos visto intervenciones donde el problema inicial es, por ejemplo, un accidente en una empresa, ¿no? Digamos una contaminación específica. Pero el diálogo abre la posibilidad de plantear preocupaciones que no tienen que ver con ese incidente inicial y más bien ayudan a entender las prácticas de la empresa, qué es lo que la empresa está haciendo y, por otro lado, entender con más especificidad la preocupación de la comunidad o del individuo que está presentando esa reclamación, ¿no? Y se abren posibilidades, por ejemplo, de plantear, en casos que hemos visto, preocupaciones, por ejemplo, con la calidad del agua. Entonces, lo que empieza como un accidente, un incidente específico, puntual, termina abriendo el espacio para que estas dos partes discutan sobre cómo pueden monitorear, por ejemplo, participativamente, la calidad del agua. Y se abre un intercambio, el diálogo, y se abren espacios entonces para que en forma conjunta creen un monitoreo participativo sobre la calidad del agua. Y bueno, eso es un ejemplo. Luego tengo otros ejemplos que me encantaría compartir, pero con mucho gusto puedo compartir también la página web de la CAO para que puedan ver los casos que tenemos y cómo se han resuelto en diferentes oportunidades en el espacio de resolución de conflicto. En cuanto a los desafíos, y para mencionar algunos nada más, tenemos el tiempo que toma, digamos, poder hacer todo lo que mencionábamos arriba, ¿no? O sea, lo que mencionaba anteriormente, capacitar a las partes para el diálogo, preparar el espacio, generar el espacio de discusión donde las partes deciden qué es lo que van a conversar, quién más tiene que ser parte del diálogo y cómo lo van a hacer. Todo eso toma tiempo y a veces las posibilidades o las preocupaciones apremian, ¿no? Y tanto a una empresa como a una comunidad o a un individuo que las está enfrentando. Entonces el tiempo apremia y estos procesos pueden ser largos. Otro desafío también es poder encontrar o contar con mediadores y expertos en resolución de conflictos que estén en el país donde las partes están ubicadas. Es un gran desafío, porque obviamente la agilidad y la eficacia de estos procesos funciona mejor si tienes recursos inmediatamente accesibles a las partes, ¿no? En vez de tener que viajar a alguien de algún lugar a otro para poder ayudar a las partes en ese proceso de diálogo o mediación. Y es cierto que durante esta pandemia en particular se han abierto oportunidades para poder llevar a cabo estos tipos de diálogo en plataformas en línea, pero sin duda esa oportunidad también ha venido con un gran desafío para muchas comunidades. Y esto ha sido, digamos, la limitante en términos de acceder a estas plataformas. Quizás, digamos, no sea el escenario en Chile, pero hay muchas partes en el mundo donde las comunidades viven en zonas donde no cuentan con acceso a buenas líneas telefónicas, no tienen acceso a internet y digamos también acceso a electricidad. O sea, a veces cargar un celular es algo que no está disponible o es limitante. Y entonces llevar a cabo estos tipos de diálogos a través de plataformas en línea son complicados, ¿no? Digamos, ya en sí mismo empezar un diálogo requiere mucha preparación, requiere mucho trabajo de las partes para que un diálogo sea exitoso, robusto y genere un desarrollo de relación entre estas partes para que en el futuro puedan resolver conflictos en forma directa, ¿no? Sin la intermediación de un mediador o una institución como la CAO, por ejemplo. Pero bueno, la limitante de hacer estos procesos en líneas es bastante grande. Otra gran limitante que quizás quisiera compartir son externalidades que no dependen de las partes en el proceso de diálogo y ahí podemos tener varios temas, ¿no? Temas de seguridad, temas de represalias, participación de alguna entidad de gobierno o no, u otros actores, que pueden ser otros actores del sector privado u otras comunidades en zonas aledañas. Y bueno, creo que otro gran desafío, pero ahí podemos pasar un tiempo más hablando sobre eso, es la implementación misma de los acuerdos que llegan las partes.
Eso también presenta muchísimos desafíos porque también a veces dependen de externalidades que no tienen que ver con la empresa, que está participando en el diálogo o bien de la comunidad. Así que paro por ahí. Gracias, Andrea. Muy bueno conocer sobre los desafíos que presentan estos espacios de diálogo, ¿no?, entre empresas, comunidades, la resolución de los conflictos ambientales y también ver que hay oportunidades y cómo se podría ir trabajando para acabar con estos obstáculos o estas barreras. Vamos a seguir con esta ronda y voy a preguntar a Jaime. ¿Nos podrías contar cuál ha sido la experiencia de Banco Santander Chile y desde la matriz en España en torno a los bonos verdes sociales sostenibles? Y también si nos pudieras compartir un mensaje o consejo a las empresas que estén pensando en emitir este tipo de instrumento de renta fija y que puede ser un buen vehículo de financiamiento sostenible. Claro, muchas gracias, Carolina. Efectivamente, como lo comenté hace un rato, nosotros hemos estado trabajando no solo en estructuración de financiamientos bancarios relacionados a temas ASG, sino que también en emisiones de bonos. El año pasado, en el mercado local, hicimos 2 bonos calificados como verdes, uno para CMPC y otro para Sonda. En el caso de Sonda era para financiar data centers de alta tecnología y con todo un sistema de eficiencia energética muy sofisticado que hacía que básicamente generara muchos ahorros por ese lado. Y en el mercado internacional también se han emitido varios bonos calificados de verdes, pero lo interesante es que hoy en día ya se están emitiendo bonos calificados como ESG, o sea que efectivamente el emisor se compromete al cumplimiento de ciertos KPIs ¿cómo se llama?, en la vida de la existencia de este bono, mientras este bono esté vivo, y que también tienen, digamos, en este caso, castigos si que efectivamente no cumplen parte de lo mismo comprometido. Recientemente, ahora, al principio de septiembre, emitimos un bono para Suzano, es una empresa brasilera en el sector de celulosa y papel, que también con KPIs de reducción de emisiones y de manejo, digamos, ambiental, súper interesante y con una gran demanda en el mercado internacional. Y el otro bono muy interesante que se hizo ya el año pasado, que fue como quizás probablemente de los debut, es un bono para Enel, pero no Enel Chile, sino que Enel en Europa, que emitió una serie de bonos a varios plazos, también relacionados a ESG, y que Santander fue uno de sus agentes colocadores y estructuradores. Así que yo creo que esto, pensando un poco hacia adelante, mira, hay gente que he oído que a veces dice que los beneficios, como que Axel también mencionaba, los beneficios de retorno o quizás de ahorros, al día de hoy pueden ser a lo mejor los costos transaccionales adicionales que hay que agregar, porque efectivamente hay que incluir o involucrar a una agencia calificadora de los temas de sustentabilidad y que sea un tercero independiente que lo vaya midiendo en la vida del bono, digamos, del financiamiento. Pero yo creo que eso es una visión un poco de corto plazo. En el mediano y largo plazo esto va a ser ¿cómo se llama?, la base de los temas, y al final se va a llegar, y en nuestra experiencia creemos que cuando hemos salido al mercado internacional, particularmente con bonos calificados como ESG, el pool de inversionistas a los cuales tenemos acceso es mayor, los mismos inversionistas están dispuestos a ofrecer más o tratar de comprar más del bono, producto de que tiene esta calificación, y por lo tanto al final necesariamente eso va a tener que redundar en un menor costo y en mejores condiciones para los emisores. Y como decía al principio, creo que esto es una tendencia que llegó para quedarse y que probablemente a lo mejor en el futuro sea hasta como algo básico de tener este tipo de calificaciones ASG para poder efectivamente acceder a los mercados de capitales.
Así es una tendencia que llegó para quedarse y de hecho vemos que en los últimos 10 años ha habido una ampliación importante del repertorio de instrumentos financieros sostenibles para apoyar la acción del sector privado en los países emergentes o en vía de desarrollo. Y, por ejemplo, vemos que la emisión de bonos verdes ha aumentado de 2,6 mil millones de dólares en 2012 a 257,5 mil millones en 2019. Y, de hecho, el Climate Bonds Initiative estima que para 2020 sería de 350 mil millones de dólares. Así que el sector financiero está cada vez más consciente de las implicaciones del cambio climático en los riesgos financieros y las inversiones sostenibles mundiales van en aumento. Y de hecho, debido al COVID, también vemos una tendencia de afianzarse muy fuertemente los mercados financieros, la consolidación de la ESG dentro de la ESG y las empresas inversionistas están cada vez más interesadas en los aspectos que tienen que ver con la parte social dentro de las empresas, el trato a los trabajadores, la relación de la empresa con las comunidades. Y luego también la inversión que se está realizando por todo el tema de salud, por lo que está pasando, ¿no? Y por dar un dato, la emisión de bonos sociales y sostenibles se dispara un 250% para combatir la pandemia en todo el planeta. Así que increíble todas estas cifras y cómo se está dando el aumento del mercado de los bonos verdes, sociales, sostenibles. Incluso la Bolsa de Comercio de Santiago dentro de poco va a tener un bono sostenible indexado, ¿no? El Sustainability Linked Bonds. Muy bien, pues vamos a pasar con la ronda de preguntas del público. Voy a comenzar con la siguiente. Y dicen, desde la perspectiva de los inversionistas, esta a lo mejor la podría responder Axel, ¿qué opinan de que en Chile durante el 2020 no se hayan emitido bonos sostenibles? ¿Hay inversionistas ansiosos por comprar instrumentos que durante un año no han sido emitidos? A ver, Carolina, no me puedo pronunciar con respecto a cuáles pueden ser las circunstancias de por qué no ha habido emisiones. Me puedo imaginar que probablemente por la urgencia de necesidad de recursos han tenido que salir rápidamente y el estructurar un bono sustentable requiere de tiempo porque tienes que efectivamente demostrar que estás cumpliendo con todos los requerimientos para ello. Pero quiero, digamos, aprovechar la pregunta para mencionar que nuestra experiencia ha sido de que el Ministerio de Hacienda en particular ha sido muy activo en promover, ya mencionaban anteriormente, de que Chile ha sido pionero en la región en emisiones soberanas, sustentables, lo cual ha abierto un camino para que otros emisores, en este caso privados, al cual Jaime, por ejemplo, hacía mención, sigan un poco esa dirección. Ahora, lo que sí es cierto es que hay una demanda creciente, más países están considerando este tipo de emisiones, recientemente México, por ejemplo, ha salido con una emisión, hay mayor también, no solamente demanda por parte de inversionistas institucionales, sino que también el público en general. Hemos visto un número creciente de individuos, de personas, digamos, como diríamos en Chile, de la calle, que nos preguntan respecto a cómo invertir con criterios de sustentabilidad. Y quiero destacar que es interesante notar que en esa demanda predominan mujeres y inversionistas jóvenes, que yo creo que están muy conectados con la necesidad de no solamente hacer buen uso de sus ahorros, y ciertamente quieren buenas rentabilidades, pero tienen una visión más de largo plazo y tienen en consideración los elementos de sustentabilidad. Así que quizás hay un buen mensaje para que los gobiernos sigan avanzando, y no tengo duda que prontamente en Chile probablemente veamos un bono en la medida que, digamos, siga alineado con lo que ya ha venido demostrando en el pasado.
Muy bien, gracias Axel. Tenemos otra pregunta, en este caso para Héctor, y preguntan ¿cómo puede el banco hacer seguimiento a los KPIs comprometidos por el cliente que se compromete con algún instrumento ESG? ¿Trabaja con alguna agencia certificadora? Creo que esa es para Jaime. Tampoco te yo, si quieres. Efectivamente, en todos estos procesos hay agencias calificadoras, hay 3, 4 o más ya funcionando con mucha experiencia, con gente que conoce de los temas, y efectivamente, al igual como las agencias calificadoras de riesgo que te ponen una nota, en este caso, estas agencias evalúan primero, antes de hacer la emisión del bono, digamos, la factibilidad de que este bono sea calificado en algunos de los temas de ESG, y luego, durante la vía del financiamiento, cumplen un rol como que de auditor, así de ir certificando y chequeando que se vayan cumpliendo, y por lo tanto el emisor también tiene obligaciones de entrega de información y de ir pasando toda la información para que se pueda, para permitir que esto se vaya certificando. Efectivamente, y la idea es justamente hacerlo con terceros independientes, expertos, con equipos de gente técnica que sabe y que pueda medir con test, poder medir exactamente si hay temas de emisiones y que los KPI se vayan cumpliendo. Súper, Jaime, muchas gracias. La siguiente pregunta iría para Trinidad. Considerando que Chile busca la carbono neutralidad, ¿por qué la reducción de un 14,4% del presupuesto del programa de apoyo al desarrollo de energías renovables no convencionales, considerando el periodo 2020-2021, no es contraproducente? ¿Cómo se ve reflejada la carbono neutralidad en los planes del gobierno para el próximo año? Gracias, Carolina. Bueno, yo no me puedo pronunciar respecto a eso porque la verdad es que no he estado presente en las discusiones que tiene quizás el Ministerio de Energía al respecto, pero lo que sí, y también porque obviamente el tema del presupuesto va súper de la mano con la reactivación del empleo y con otras prioridades actuales, lo que no quita que sigue siendo una prioridad para el gobierno los temas de la carbono neutralidad, o sea, está en el proyecto de ley, que probablemente sale o inicios del próximo año, de acuerdo a cómo vaya la discusión, pero de que es una prioridad porque efectivamente si es que no hacemos algo al respecto, nos vamos a empezar a perder competitividad como país. En el fondo, además que tenemos recursos naturales, pero somos muy, muy beneficiados en ese sentido y hay claridad al respecto. Ahora, como comentaba Margarita al principio, el gobierno está desarrollando esta estrategia a largo plazo baja en emisiones, con el sector privado, con el sector financiero y con muchos actores público-privados. Esta es una estrategia de Estado a largo plazo y del país finalmente. Y que va a definir cuáles son los sectores que nos van a ayudar y de esa definición, bueno, ir bajando acciones más concretas sobre cómo ir avanzando. Pero yo sí reafirmo que es prioridad el tema de la carbono neutralidad y que están los tratados internacionales también que tenemos. Gracias, Trinidad. Bueno, vamos entonces a ir cerrando. Entiendo que no tenemos más preguntas del público, así que con esto vamos a ir a la parte de reflexión final para cerrar la actividad. Y me gustaría que finalizáramos con una reflexión sobre el impacto de las inversiones sostenibles en el cumplimiento de la Agenda 2030, integrando conceptos como la recuperación sostenible, paz positiva y qué más podemos hacer para avanzar. Trinidad, ¿quieres comenzar tú? Sí, feliz. Recalcar el rol que estamos tomando desde el gobierno en poder dar impulso a estos temas también, en poder vincular los compromisos climáticos con el rol del sector privado, en ir generando los incentivos adecuados, pero aquí yo creo que una parte fundamental va a ser la proactividad del sector privado, del sector financiero, la convicción también de que estos temas, como se mencionó anteriormente, ya no son temas puramente de salvar el planeta o el medio ambiente, que yo creo que así tiene que ser también, sino que esta doble dimensión, que también poder ver estos factores, poder empezar a identificarlos más allá si hay una correlación,
ayuda a crear valor a la empresa. También los mismos inversionistas lo están pidiendo cada vez más, hay un crecimiento de la demanda de este tipo de inversiones, entonces creo que hay una oportunidad muy grande de tomar proactividad en el tema. Gracias. Súper. Axel. Sí, claro, yo creo que es importante, y quiero también volver a lo que mencionaba Margarita en el comienzo respecto a cómo eventos como la crisis del COVID muchas veces traen al presente cosas que creemos que van a tardar mucho tiempo en ocurrir. Hemos hablado de cómo el cambio climático cada vez ya no es una cosa que va a ocurrir en décadas hacia adelante, ya está ocurriendo hoy. La pandemia ha puesto de relieve tendencias que ya veíamos vislumbrando y que era necesario enfrentar. Ciertamente va a profundizar la situación de desigualdad que hay en el mundo y creo que eso mismo nos plantea tanto el desafío, pero también quiero recalcar oportunidades. Este tipo de situaciones nos llevan a extremarnos en la capacidad de ser creativos. Yo sé que la pandemia va a infligir muchos daños, van a haber efectos de largo plazo que van a ser muy lamentables, pero al mismo tiempo quiero rescatar que ha sido un catalizador para muchos cambios positivos, incluyendo mayor conciencia de tener que cuidar nuestro planeta, nuestra sociedad, pero también respuestas de ingenio, de innovación, de cómo abordar problemas difíciles que estamos enfrentando. Entonces, ya sea por una adecuada gestión del riesgo, pero también por las oportunidades de nuevos negocios, creo que es importante abordar los desafíos que se nos plantea respecto a la sustentabilidad. Y no hay tiempo que perder. Así es, no hay tiempo que perder, hay que actuar ya, de forma urgente. Bien, vamos a seguir con Héctor. Gracias, Carolina. Muy en línea con lo que han dicho mis colegas en el panel, yo quiero pensar que Chile va a salir de esta crisis por la que atravesamos con nuevos consensos y el objetivo de hacer las cosas mejor de como lo veníamos haciendo en una serie de materias. En ese contexto, pienso que tenemos una gran oportunidad para que ese nuevo escenario que se construya se haga sobre bases sólidas de sostenibilidad. Pienso que tenemos el capital humano, natural, social y financiero para transformar a Chile en una marca reconocida a nivel mundial por sus buenas prácticas medioambientales, sociales y de gobierno. Obviamente que lograrlo no va a ser fácil, pero si unimos los esfuerzos de todos los actores relevantes, públicos, privados, y con el aporte de organizaciones como Pacto Global y otras, pienso que perfectamente podríamos lograrlo. Y a lo mejor si nuestros líderes no usan su posición para mostrarnos el camino y para guiarnos hacia allá, porque andan a la siga de las encuestas o tratando de gobernar para la galería, les propongo que inundemos esas encuestas con estas demandas y les cantemos desde la galería qué es lo que queremos, de manera que seamos cada uno, desde nuestro lugar, líderes de ese cambio. Yo creo que una receta como esa nos puede llevar a un buen resultado. Gracias. Me gustó que todos seamos líderes de ese cambio. Muy bien, Héctor. Bien, paso la palabra a Andrea. Gracias, Carolina. La verdad que ya se ha dicho muchísimo ahora en las reflexiones de los colegas panelistas y solo, digamos, uno escucha de las distintas instituciones, hay un tema en común, o sea, hay un sentimiento de que todo el mundo está direccionado a tratar de que busquemos que las inversiones sean más responsables, sean más sostenibles. Y bueno, sí, la crisis del COVID creo que va a ser importante, obviamente recuperarse de eso no va a ser fácil, pero creo que espacios como estos, donde podamos seguir compartiendo herramientas, qué es lo que unos están haciendo y otros, qué es lo que desde cada espacio, ¿no? La sinergia que existe entre las diferentes instituciones y que se puedan compartir aprendizajes y lecciones aprendidas, creo que es súper importante. Obviamente, o sea, hablando desde el mundo del diálogo, ¿no? Que es lo que yo conozco en ese sentido, la importancia de que las empresas frente a las dificultades continúen, digamos, en la gestión de poder intercambiar y engage, ¿no? O sea, trabajar con
con las comunidades para seguir entendiendo las problemáticas que se presentan, que van a ser aún mayores, yo creo, después de esta crisis, es importante, ¿no? O sea, trabajar en todo ese conocimiento de poder escuchar para entender, ¿no? Y comprender dónde están los desafíos y qué más se puede hacer para poder seguir fomentando la creación de instituciones a todos los niveles que sean eficaces, transparentes y que rindan cuentas, ¿no? O sea, creo que eso también es parte de promover sociedades más pacíficas, que sean inclusivas para un desarrollo sostenible importante. Entonces, creo que realmente la habilidad de tanto las empresas como las comunidades de poder generar espacios donde puedan escucharse y entender dónde están los problemas y qué hacer con ellos va a ser importante. Exacto, el diálogo, el entendimiento y la participación de los diferentes actores es fundamental. Muchas gracias, Andrea, y ya con esto paso a Jaime. Sí, rápido, porque soy el último. Yo creo que se ha dicho mucho aquí, pero yo creo que hay un tema que engloba un poco todo lo que se ha comentado, yo creo que es educación. Yo creo que esto es muy importante que se haga un proceso, que hagamos un proceso de educación a todo nivel para que este tipo de conceptos y ideas que estamos debatiendo aquí permeen a la sociedad. Desde los niños, en los colegios, en las universidades, a las personas, a los clientes, de los clientes nuestros, de las distintas compañías, porque eso va a permitir que la demanda no venga desde abajo, venga desde el cliente que te exige que tú como compañía o tú como proveedor de un servicio lo hagas de una forma sustentable. Con las ASG o como se llamen en el futuro, porque seguramente irán agregándose conceptos. Pero yo creo que es muy importante eso sí, nosotros como en Santander estamos muy embarcados y por eso hemos firmado los principios de banca responsable hace un poco más de un año, por eso hemos sido miembros fundadores de eso, y estamos muy preocupados de que el crecimiento sea sostenible y sea inclusivo. Y para eso es muy importante la educación. Y el poder transmitir y este tipo de paneles ayuda un poco a transmitir y a educar sobre estos temas. Así es, Jaime. La educación es básica en todos los niveles y, bueno, gracias también por mencionar los principios de banca responsable, que también son muy importantes para toda la banca, para avanzar en la sustentabilidad, alineando el core business con la Agenda 2030 y el Acuerdo de Cambio Climático de París. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus valiosas reflexiones. Vamos a tener que ir cerrando ya y me gustaría terminar diciendo que aquí hay 3 A's que son muy importantes, que es la ambición, la acción y las alianzas. En cuanto a la ambición, es importante aumentarla desde todos los sectores, el sector público, privado, reguladores, financiero, academia, sociedad civil y demás. Por otra parte, la acción, es necesario acelerar la acción. Este es un tema urgente, como se ha dicho anteriormente. Y por último, las alianzas público-privadas son claves, las 3 A's, para una recuperación que sea sostenible y que sea resiliente. Muchas gracias nuevamente a Pacto Global, a Margarita por la invitación a moderar este interesantísimo panel y también muchas gracias a las personas que nos han acompañado por sus valiosas preguntas y